Muy buenas tardes, mis justicieros, muy buenas tardes. Miren, aquí en el downtown de Houston, conociendo aquí en el centro de Houston. Miren, estamos en... conociendo aquí... Buenas tardes, buenas tardes. Miren, este es como un monumento. Ah, pero está muy padre, está muy padre. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos, saludos a todos los que están conectando. Saludos aquí en Houston, Texas, en el centro de Texas, en el downtown. Y bueno, pues ahorita vino conmigo uno de los integrantes de Urban Washers. Y bueno, estamos aquí. Me trajo para conocer este lugar, este downtown de Houston, Texas. Saludos, saludos, gracias por venir, Cristian Hernández. ¿Qué está? Gracias desde Aguascalientes, saludos desde Aguascalientes, saludos, gracias. Y bueno, ahorita se lo presento, eso de famosísimo Omar. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Pues váyanse conectando, ya se la saben, pues aquí de visita anda el justiciero en Houston. Así Pues es. lo trajimos pues a conocer el centro, ¿no? Para que se ponga acá al tiro con los de aquí de Houston, ¿no? Mi buen justiciero, ¿cómo ves? Así es, Omar, muchísimas gracias No, pues gracias por tu a ti, estabilidad. carnal. Y pues bueno, aquí pues vamos a recorrer un ratito aquí en el centro, en el downtown de Houston. Y pues vamos a ver qué es lo que es. Me dices que está bonito. Sí, mi hermano, no, pues vamos a empezar a darle el rolecito acá, mira, para que cheques todo lo que es Houston. Pues está chido el centro, pues ahora sí que dijéramos ahí en el centro De Houston. ¿cómo se llama? En el centro de México, pues dijéramos, está chingón. Está chingón, ¿No? Pues exacto. vamos a darle el rolecito, vamos a conocer lo que es Houston. Así Vamos es. a darle Gracias, besitos compartidos. a todos los que nos están viendo ahí en Saludos. casita, los que están siguiendo el canal. Qué chido que están aquí con el justiciero, ¿no? Pues vamos a darle el rolecito, Pues sí, vamos a caminarle para que y vean vamos a qué ver. onda, ¿no? Así es, Omar. Pues pues aquí estamos, miren, aquí hay varios, pues como todo, en todo tipo en el centro de Houston. Todo lo que es el centro, mi hermano, pues está chido aquí, mira aquí, pues de aquí pues suele disfrutarse el lugar porque pues vienen acá con la familia a dar el rolecito, a conocer lo que es Houston, se disfruta el paseo aquí Claro. en el centro de Houston, déjame decir. Así es. Bueno, pues ahorita ¿dónde nos vas a llevar, Omar? ¿Dónde Pues vamos? mira, ahorita vamos a darle la vuelta a lo Así que es pues el parque donde pues, la gente viene a descansar, a disfrutar. Pues ya saben, pues ahí tenemos pues un laguito, un pequeño lago, pues está bueno para venir a pasar la tardecita a ver. Claro. Eh, ¿Y este lago cómo se llama? Ahorita que vamos a checarlo. Ahorita pues es lo que es el centro, pues es downtown, sale, es el mero centrecito. Aquí pues ahí nada más si quieren venir acá a conocerlo, pues está chido. Es directamente pues lo que es Houston, ahí nada más le googleas downtown y vámonos, ¿no? También pues ya sabes, ahora sí lo atractivo de aquí del centro pues son los rascacielos, ¿no? Sí, Los miren. pinches edificios que están, la neta, están chidos. Miren los rascacielos, los edificios. Los rascacielos, ¿no? Pues, los buenos edificios, la neta. Claro. Houston, pues, es la ciudad que tiene, pues, rascacielos, pues, bastante grandes, bastante altos. Y están muy juntitos todos, Ajá, ¿verdad, no, Omar? pues sí. Miren, están todos juntitos. Los rascacielos, miren. Miren, justicielos. Miren. Tenemos lo Está que son. muy padre, está muy bonito. Está chido, la Está neta. muy muy tranquilo, en el aspecto que es sábado, pero bueno, pues estamos, parece que los domingos es donde hay más gente, más movimiento aquí en el downtown. Simón, no, pues, Por favor, compartan, den like, por favor, suscríbanse al canal también de Urban Washers, tienen un buen canal, las transmisiones que tienen, wow, son muy padres que tienen, y vayan a verlo, por favor, suscríbanse.
suscríbanse también a mi canal, el Justiciero USA. Y bueno, así pues, es, así es. No, pues ahí que le pasen al canal los Urban Watchers. Sí. Como no, pues ya saben, como siempre, colaborando con el buen justiciero. Pues igual, ahí pronto pues esperen acá unas transmisiones porque vamos a ir para su ciudad donde pues el justiciero transmite, ¿verdad? San Antonio. Sí. Vamos a ir a checar el lugar allá, a ver qué tal está, qué tal se pone allá en San Antonio, mi buen justiciero. no, pues se pone muy padre. Ahí también igual el downtown también está parecido a este. Bueno, este está muy grande, pero allá también hay cosas bonitas. Ahí también igual. Pero allá en San Antonio, la neta, lo atractivo creo es el canal, ¿no? Es como un río, no sé. Sí, el río Huac, le dicen el río Huac. Ese es el que, miren, aquí también tienen este río. Miren, Sí, lo este que no es un río, pero es un pequeño lago. Es un laguito, perdón. Se pone chido, la neta. En la noche se pone padre porque hay luces, hay espectáculo. De hecho, tenemos un auditorio aquí donde pues de repente hacen eventos. Igual por la noche. Aquí, ¿verdad? Aquí está el auditorio. El auditorio. Y ya la gente pues viene aquí, ahí está ahora sí que la yarda, el pastito acá donde pues viene la gente a disfrutar del espectáculo que dan en las tardes, en las noches, ¿no? Está chido, la neta está chido aquí. Está sabrosón para venir con la familia. Miren los rascacielos. Así es. Pues aquí estamos en Houston, Texas, en el downtown, en el centro de Houston. Y bueno, pues venimos a igual a trabajar, a investigar lugares y pues hoy en la noche, ¿qué pensás? Pues hoy para la noche, la neta, mi justiciero, te tengo ¿sale? El psiquiátrico, la neta, está de miedo. Pues está demasiado grande. Hemos tenido varios eventos nosotros ahí. Pues ahora sí que apariciones. Sí. Hemos tenido bastante actividad paranormal. Por eso es que te recomiendo y te quiero llevar a ese ¿cómo se llama? A ese hospital psiquiátrico. La neta te vas a quedar de su máscara. Wow. Ahora sí que su mascarita, carnal. No, pues va a estar chido, la neta va a estar chido. Ahí para que no se les olvide, para que pasen al canal. Vamos a estar transmitiendo directamente desde tu plataforma que es YouTube. Claro. ¿Sale? El Justiciero USA. Así es de que pues no se lo puede perder, banda, la neta, porque va a estar chido, va a estar de pelos, va a estar chido. Claro, y bueno, pues pues aquí me voy desde ayer que vieron la transmisión también igual estuvo muy padre. No sé cómo ustedes la vieron, pero estuvo muy padre en este hospital. Y bueno, pues sí, ya quedamos bien cansados porque estábamos ya todos cansados, la verdad. Sí, pues es que es un viernes de actividad como cualquiera, pues claro. De trabajo, ¿sale? Entonces, pues sí se cansa uno, por eso ya nada más es un rato lo que le damos nosotros en el estudio, pues a lo mucho 1 hora y media, 2 horas, ¿sale? Pero pues ayer agarramos maratón con el justiciero, ¿cómo que lo vamos a dejar ir solo? Claro, ¿no? Al hospital? Claro. Pues así tenemos que ir con él, tenemos que ir acá a echar el relajo, a buscar acá ver actividad paranormal, ¿no? Así es. Y déjenme decirles, justicieros, aquí realmente sí hay lugares padres, bueno, pues también en San Antonio, pero digo, aquí está también lo que es lugares tétricos y todo. Y ahorita que venía desde San Antonio para acá, para Houston, realmente hay ranchos, hay casas abandonadas y todo, y me interesó bastante. También espérenme el domingo cuando me regrese para San Antonio, voy a poder grabar algo también igual ahí en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Gracias, Spectrum, saludos, justicieros, saludos. Aquí estamos con el buen Omar de uno de los Urban Watchers. Aquí estamos en Houston con ellos y bueno, vamos a transmitir con ellos también esta noche, ¿verdad? Va a estar chido, la neta, banda, no se lo pueden perder porque esta noche va a estar con todo. Algo me dice, mis muertos me dicen, mis muertos me dicen que van a estar con todo. El día de hoy va a haber fiesta de muertos, chingada, ¿cómo no? Así es, vamos a estar con todo. Exactamente, va a haber, es más, hoy algo me dice que hoy hasta el pinche chanclota se nos va a aparecer, carnal. Es todo, vamos a verlo y sí. Algo de miedo, chingada. Sí, ¿no? Claro, y bueno, pues ya saben, ustedes saben que yo hago lo que es ¿cómo se llama? El box, el que se oye y todo eso. ¿Y cómo lo ves, lo que uso yo, que está padre? La neta está chido el equipo que traes. La neta, unas buenas
aplicaciones para lo que es lo paranormal. Está chido, la neta, ya nos pusimos ahí acá en recomendación con el buen justiciero, porque pues igual nosotros vamos a tener que usar esas, ¿no? Así es. No, pues no es por demás, ¿no? Pues vamos a agarrarle una que otra pues recomendación al buen justiciero, pues quién más, ¿no? Pues con más experiencia acá en lo paranormal, ¿no? ¿Cómo Bueno, ves? pues vamos a caminar un poco más para ver qué hay más adelante. Sí, no, pues vamos a darle. Te digo, está con madre, mira, pues toda la banda acá, en familia, disfrutar de lo que es el clima rico de Houston, que déjame decirte que aquí el clima también de repente está medio loco, ¿eh? Sí, ¿verdad? Está Sí, ahorita. nos marea porque... Gracias, ahorita... Spectrum. Dice que tenemos buena concuerda. Simón. Spectrum es buena combinación con Urban Watchers. Pues sí, gracias. ya saben, Aquí al tiro estamos. siempre, los Urban Watchers, pues siempre acá, No, hombre, tirándole al flow, a lo chido, ¿no? Junto con el justiciero. Así es. Ellos tienen más tiempo que yo, me imagino. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Nosotros exactamente tenemos ya un año, lo acabamos de cumplir, no tiene mucho que cumplimos el año, ¿sale? Tenemos ya cumplidos un año en lo que es la actividad paranormal, está chido, haciendo vlogs, haciendo transmisiones, andamos recorriendo todo, ¿no? Se pone chido, la neta se pone chido. Hemos tenido pues sucesos o la neta hemos tenido eventos demasiado. En lo que es a quien más me ha atacado lo que es lo paranormal, ¿no? Está chido porque pues no sé si pues yo tenga más energía o qué onda, pero de mí sí se cuelga demasiada energía pues mala, ¿sale? Entonces pues yo soy el que tiene más, pero en ocasiones también, en una ocasión Juan también tuvo algo así bien cabrón, ¿sale? Pues sí, vamos a darlo acá. Es tuvo algo bien cabrón, ¿no, Juan? Pero sí, llevamos un año aquí en lo que es transmitiendo para ustedes ahí por Facebook, plataforma de Facebook, ya se la saben, igual Urban Watchers, pues ya saben que pues Urban Watchers nunca le falla acá, siempre para adelante y vamos con todo, y pues ya saben, pues nosotros la neta estamos bien chidos porque pues estamos recibiendo acá al buen justiciero en Houston, ¿no? Pero pues ya nos tocará ir a la ciudad del justiciero, o lo que es San Antonio, pues vamos a ir a dar el pinche rol. Ahí están bienvenidos cuando quieran ir ustedes, también chido, igual chido. Ahí estamos para juntarnos y bueno, también igual. Ups, déjenme, aquí hay música, vámonos por acá porque sí. no puedo. Sí, no, exactamente, nos quita un poco de ¿cómo se llama? De alcance, ¿no? Los sonidos musicales y eso. Pero bueno, pues aquí están, miren cómo está bien padre para que venga toda la familia aquí. Está chido el lugar, está chido el lugar. Parquecito, para que te vengan toda la familia, miren. Mira, hay reuniones. Ahorita por lo que es recomendación del COVID, si te puedes fijar, mira, hay como que unos círculos marcados en lo que es la yarda, ¿sale? ¿Puedes meterte aquí a la yarda? Sí, porque aquí de hecho pues es para eso, para el relax con la familia. Sí. Puedes ver, pues hay gente reunida, pero tienen con la distancia, ¿no? Exacto. De hecho están marcados los círculos. Los círculos esos para lo de la distancia de lo que es del COVID, ¿verdad? Sí, pues ya sabes, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Que ya estamos casi terminando con esa pandemia del COVID, ¿no? Sí, ya gracias a Dios ya estamos afuera, ya casi, ya terminando todo esto, como dice nuestro buen Omar. ¿Y qué es que está allá enfrente, Omar? Ese es un como shopping center, sale a salud. Salud, gracias. Es como, hay tiendas dentro de esos edificios. Está chido, la neta, pues hay tiendas, pues ya sabes. Es una mall que le dicen, una tienda. No es tanto mall, pero sí es algo así, ¿no? Okay. Porque es parte hotel y parte shopping center, ¿sale? Sí, entonces está chido, ¿no? Está chido aquí. Te digo, pues está bueno. Estás disfrutando de Houston, compadre. Claro, está muy padre Houston, está, pues sí, o sea, también la gente igual,
muy bien y todo, ¿verdad? Pero bueno, el downtown está tranquilo por lo mismo de que pues todavía hay un poquito de- ya es menos, ¿verdad? Ya vemos un poquito más gente, pero Sí, no, pues ya es un poquito menos, pero la neta, cuando está totalmente abierto esto, sí, híjole, hay bastante gente, sí, pero pues igual no hay espacio para poderte divertir, para hacer dinámicas con la familia aquí en este espacio, ¿no? Lo que es el área verde. Se pone chido, la neta se pone chido. sí. Pues como ven ustedes, justicieros, pues estamos aquí y disfrutando de, también está muy padre el clima hoy, no está tan, está un poquito Bochornoso. bochornoso, ¿verdad? Pero no. Saludos, Kazumi, saludos de San Antonio, gracias por una de mis administradoras, gracias, Kazu, por estar aquí. Por favor, compartan, den like, gracias. Se ve muy bien. Sí, pues el clima ahorita está sabrosón, está bochornoso, pero lo bueno es de que no tenemos pues el sol, ¿no? A Sí, todo lo que nos da, porque ya eso sabes sí, que es lo que más te agota, ¿no? El solecito claro. aquí en estas áreas. Entonces, pero está chido, la neta está chido, amigos. Sí, vengan los que puedan venir aquí a Houston, los que están alrededor, Austin, Texas, todo eso, pues hay que conocer ahorita que, que bueno, todo esto, no sé si piensas igual que yo, Omar, pero todo esto lo de la pandemia que nos hizo, pues nos hizo reflexionar y estar un poco más con la familia y Exacto, estar, ¿no? ¿verdad? Y bueno, pues, ¿por qué no viajar? Viajar en Sí, si no hay dinero, pues viajar a los estados cercanos de donde estamos para con la familia, para que realmente salgamos de ese círculo también. ¿Cómo ves? sí, pues mira, yo lo veo de esta forma. Esto de la pandemia, pues fue algo a favor, ¿sale? Porque la neta, esto de la tecnología ya te tiene bien distanciado de la familia, ¿no? Así es. De hecho, ya estás hasta comiendo con la familia y la neta, ya ni conversas como antes, ¿no? Antes había pláticas y terminabas de comer o de cenar y te alargabas, ¿no? En la mesa ahí, estar sentado disfrutando de la plática con la mamá, con el papá y con los hermanos, Así ¿sale? es. Pero pues ya sabes, la tecnología pues nos ha estado acabando eso, entonces yo siento que por eso fue esta onda pues de la pandemia, ¿sale? Para empezar a disfrutar un poquito más y obviamente como dices tú, ¿no? Reflexionar, ¿sale? Que todavía tenemos que tener comunicación con la familia Así y es. estar más juntos, ¿no? Claro, claro. Y pues sí, como dice nuestro Omar, que hay que estar con la familia, hay que estar más unidos y igual también, no nada más con la familia, también con nuestros amigos, Sí, ¿no? compartir buenas experiencias y todo. Saludos, gracias. Compartan, por favor, den like. Miren, estamos aquí en el downtown Houston, en el centro de Houston. Pues hay un poco más de viento. La neta está chido. Pues, más que nada, está re bueno el airecito, ¿no? Sí, Está chido el aire, pega hasta fuercecita, la neta. Sí te avienta el aire, ¿eh? sí, claro. Está chido el viento, está chido el viento. Lo bueno que tengo un micrófono de esos que le dicen el gato, pues para que se escuche un poquito mejor, porque pues hay un poco de viento y bueno, pues vemos. Aquí miren, aquí es ¿cómo se llama aquí que es, es un parking o qué es? Pues, de hecho es un hotel. No, es un Es hotel. lo que te comentaba. ¿Sale? Es un hotel, pero así como este hotel tiene así como tiene tiendas dentro del hotel. ¿Sale? Pues prácticamente pues es para la banda, ¿no? Que no le gusta andar fuera en la ciudad porque pues tú sabes, es una ciudad pues la verdad muy grande, Claro. Houston, la neta. Entonces hay bastante tráfico de autos. Entonces hay gente que pues no prefiere no salir, ¿no? a las calles. Sí, Entonces, es un se hotel. queda aquí. Ese es un hotel, ¿verdad? Sí, es un hotel. El hotel. ¿Vale? O es el Mirror, ¿no? Ajá. Así es.
así es, mi justiciero. La neta, espero y estés disfrutando de este paseo aquí en Houston, ¿no? No, pues sí, claro, claro, está muy padre, está muy, pero sí se escucha bien, díganme porque tengo el micrófono y es el que tengo los voy a mutear poquito. Perdón, perdón, pero aquí ya regresamos. Es que acuérdense que, que la plataforma de YouTube no nos permite por el copyright la música y pues Nos pueden censurar, no pasa nada. así es y pues hay que tener Creo que ya trajeron mi carro, necesito ir por él. Ahora miren, el carro Ya. de Omar, miren. Es el que acabo de comprar. El azulito, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí lo acabo de agarrar, entonces creo que ya lo trajeron. Bueno, Sí. ahorita Vamos a ver Vamos a seguir conociendo Houston, Sí, ahí ¿no? así es. Bueno, pues estamos está muy padre el clima, muy relax todo y miren, como les decía, cómo están bien pegaditos los rascacielos, miren, los edificios. Está muy padre, miren. Ese es otro hotel que está allá. También invitamos a todos los que radican aquí en Houston. Por favor, compartan, den like si están viendo esta transmisión. Estamos como el Justiciero USA y nuestros amigos Urban Washers. Ahorita les voy a presentar, ahorita les voy a enseñar la página para que se vayan a suscribirse a la página de ellos y también a la mía por si acaso no. De todos modos, este live lo pueden ver, va a estar grabado y bueno, pues para que se vayan y se suscriban, ¿verdad? Y vean los contenidos que tenemos nosotros y pues vamos a seguir también viniendo con ellos y ellos van a ir allá a San Antonio con un servidor para seguir transmitiendo buenas y buscar buenas locaciones, ¿verdad, Omar? Sí, no, pues sí, pues vamos a lanzarnos para lo que es pues San Antonio, para ir a lugares buenos, ¿no? Claro. Hemos visto ahí algunos pues de tus transmisiones, la neta, mi justiciero, y tienes muy buenas locaciones, ¿eh? Sí. Y lo que te ha pasado, pues la neta sí está cabrón. Pues, digo que el equipo y yo pues andábamos ahí hablándolo, ¿sale? Pues teníamos de hecho ya pensado ir a San Antonio, nada más que pues nos ganaste, ¿no, cabrón? Nos ganaste la invitación, ¿sale? Entonces, ¿qué fue? Pues llegaste tú en vez de nosotros ir, ¿no? Claro. Pero no te preocupes, a lo mejor en 15 días, dentro de 15 días, estaremos pues por San Antonio haciendo pues igual ahí colaboración con el justiciero, amigos. Pues nos está invitando, sale, tiene buenas locaciones, espero y pues nos salen hasta las patas allá. No, hombre, va a estar muy padre cuando vayan, los va a llevar a unas buenas locaciones que realmente se van a quedar, como dicen, con el ojo cuadrado. Órale. No, pues sí hemos visto que tienes ahí buenas locaciones, pues a eso vamos, ¿no? A agarrar lugares buenos. Aquí pues también tenemos lugares muy buenos, vas a ver, al rato no te vas a repetir. Con ese hotel psiquiátrico, la neta está súper chido, ¿sale? Está de miedo. Las veces que hemos ido, pues sí hemos tenido bastante actividad paranormal. De hecho, hay una parte del psiquiátrico, claro, que es un daycare. Bueno, en ese daycare lo que sucedió es que daycare también. En ese fue donde empezó prácticamente como que el incendio. Ajá. ¿Sale?
empezó el incendio ahí y lo que sucedió fue de que pues la mayor parte del psiquiátrico Así es. pues se quedó calcinado, ¿no? Sí. Entonces es donde empieza a tomar parte de pues lo paranormal, porque en esa zona es donde empezamos nosotros a tener actividad, ¿sale? Claro. Empezamos a oír ruidos, de hecho se oían como llantos de niños. Wow, ojalá ¿sale? que hoy vamos a empezar a transmitir ahí para ver. Incluso estábamos nosotros pues en live y nos aventaron un juguete, ¿no? Wow. Y hasta nos quedamos así de, ¿qué onda? La neta está cabrón. Sí te platica, bueno, sí te queda Hey, así, hi, ¿no? how you doing? Thank you. Gonna wrestle today? No, I'm a YouTuber. Oh, you are? Yeah, if you wanna follow me, you can find me with Justin Justiciero USA. So what is your picture today? It's Pixar paranormal. I do paranormal. Really? What is it? No, but- Paranormal activity? Yes, ma'am. No, thank you. I'm No, scared. Okay. All right. Have a good day. Bueno, pues, ven, aquí son muy amables la gente. Y bueno, pues también igual, aquí se también igual. Saludarles. Sí, claro. Pues aquí la gente sí te recibe muy bien. Sí, claro. Es justo, Mucho aire, justiciero. No sé si se escuche. Se escucha. Díganme si se escucha más o menos, porque este micrófono es dicen que es muy bueno. Espero que sí se pueda escuchar. Saludos a todos los que están conectando. Den like, por favor, compartan. Estamos aquí en el centro de Houston, Texas, en el downtown. Recuerden que hoy a las 10 de la noche vamos a tener una transmisión muy buena. Vamos a estar en una locación que es en un hospital psiquiátrico, como nos está diciendo nuestro buen Omar. Y pues vamos a ver que, acuérdense que yo me gusta mucho estar de urbex y todo eso, investigar. Casi me gusta estar un poco más solo en las apariciones de ahí de esos lugares. Y- no, pues si tú quieres estar solito, No, pues te claro. metes solito, papá. No. Pues ahí vamos a estar. Es que la verdad, créeme, ese lugar, esa locación, la neta es bastante grande, ¿sale? Entonces, sí ocupas de 2 o 3 personas, ¿no? Miren cómo está este es Es un hotel. este es otro hotel, pero miren qué grande está. Ven, está muy padre. Miren, como les digo, están todos pegados los rascacielos, los edificios. Saludos a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias. ¿Por dónde muy bueno? ¿De qué lado? Este, pues está chido mi justiciero. Pues qué bueno que andas acá en Houston, sale checándole aquí. Mira, pues está chido el lugar. No me canso de decirles que está muy bonito, Sí. sale ahí para que, pues, si andan cerca de lo que es Houston, digamos, pues ciudades cercas como San Antonio, Dallas, Austin, Luisiana, sale, pues les recomiendo, que tienen ganas de conocer, les recomiendo el downtown de pues Houston, Texas. Está chido, la ciudad está muy padre, Sí. está muy atractiva, la neta, ¿no? Realmente sí. La gente es muy amable, te reciben muy bien, no son así como que pues que te voltean la cara, son muy buenos, te atienden bien. Claro. No, pues está muy padre aquí, este estado de Texas. Y bueno, pues igual vamos permítanme, porque tenemos música. Otra vez tengo que discúlpeme, ok, voy a... No.
Bueno, ya regresamos. Es que lo que pasa que acuérdense, tengo que poner mute porque por las canciones, ¿no? YouTube es muy especial. Ok. Bueno, tenemos a Isabel Hernández. Disculpa porque no mandas notificaciones cuando ya estás transmitiendo en vivo. Lo que pasa de que tienes que poner la campanita. Tú tienes que poner la campanita para que te notifique que ya estoy en vivo. Ya en tu mano derecha están unas campanitas, son dos campanitas en tu mano derecha, y la pechuga es el de arriba, que está la campanita y tiene dos, ¿cómo se dice? Dos, como rayitas, dos rayitas así al lado, dos signos de expresión, y tienes que picarle ahí para que te notifique que ya estoy en vivo. Ok, a lo mejor es lo que falta para que le pongas. Sí, activar la campanita La de campanita. notificaciones. Así Y es. pues te va a notificar cuando el justiciero ande en su lucha contra los fantasmas. Así es, siempre No, te pues los con vas a- todo, ¿no? La neta, está chido, mi justiciero. La neta, no te gustaría, bueno, yo sé que pues tu canal, la neta, está muy bueno, el contenido está chido, ¿sale? Pero, pues, deberías o hacer así como un equipo chido para que, pues, también no trabajes tú solo, porque Claro. hay lugares arriesgados. Por ejemplo, nosotros una experiencia que tuvimos así bien mala, pues, fue de que nos asaltaron, ¿no? Asaltan a los Urban Watchers acá, pum, órale, presta, nos quitan todo. Entonces, pues para que no te pase pues algo similar a lo de nosotros, pues estaría chido que armaras un ¿cómo se llama? Un equipo bueno, Claro. un equipo bueno de trabajo, ¿sale? Pues estaría chido Pues, armaras uno. pues fíjate que sí lo estoy armando. De hecho, he estado mandando invoice, y igual si los que gustan, los que les guste todo esto paranormal, pues aquí realmente pueden mandarme a Facebook, a inbox para su, que estoy interesado para ir a tus transmisiones. Pero los que vivan en San Antonio, ¿verdad? Sí, pues más que nada gente de San Antonio que le guste, ahora sí que lo paranormal, la actividad, la exploración, pues están ahora sí que invitados ahí a formar parte del equipo del justiciero, ¿no? Así es. Sí. Y luego, mi justiciero, pues ¿qué requisitos pides para entrar a tu equipo de trabajo, digo yo? Pues fíjate que yo ando pensando tener alguien, bueno, de hecho en San Antonio tengo como realmente los que me van ayudando son hombres, y los que me acompañan pues son dos que realmente sí son más, que sí pueden, que tienen más estabilidad de tener el tiempo para ir conmigo, estabilidad. O sea que el primer requisito que deberías de pedir es disponibilidad de tiempo, ¿no? Exacto, sí, porque realmente hay a veces que, pues, eso sí, siempre va a ser diario de viernes y sábado transmitir, pero pues sí, ahorita que me está dando la oportunidad YouTube, pues sí quiero transmitir más días, y también igual, no sé, a lo mejor un miércoles, un jueves, ya tenerlo, por ejemplo, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿me entiendes? Otros 2 días más, y bueno, que tengan ese tipo de espacio también esta gente, ¿verdad? Ah, está chido. Entonces, el primer requisito, ya se la sabe mi gente, pues es disponibilidad de horario, de tiempo, ¿sale? Porque pues ahorita el justiciero pues se le hincha la máscara y dice, vámonos ahorita a una exploración, ¿sale? Así Y que en ese momento a lo mejor tú estás acá casi mordiéndole al taco y recibe la llamada, chinga, el justiciero ya tiene ganas de ir allá a explorar. Cabrón, pues no me deja ni comer, ¿no? Sí. No, pues está chido, porque déjame decirte que las exploraciones improvisadas salen bien chidas, ¿eh? Así es. Pues sin planear, porque En el momento. Ajá, uno pues checa primero el lugar, revisas que tenga accesos, que no haya gente viviendo dentro de esos lugares. Sí, ¿sale? exacto. Tienes que meterte primero a la persona que realmente que nos vaya a acompañar, por ejemplo, como ustedes, que son 3, van 2 para checar a ver si realmente no hay nadie, y luego ya, Ajá, ya después entramos, ¿no? entran, Lo que es bien exacto. a
al lugar. Bueno, pues cuando es así, la neta, pues los lugares tienes que hacerlo en ese protocolo, ¿no? Tienes que seguir el protocolo de seguridad, de que no encuentres a nadie dentro pues ahora sí que del lugar, ¿no? Y las transmisiones improvisadas. Hola Cecilia Yesca, saludos, gracias por conectarse, por favor den like, compartan, gracias, saludos. Y como te decía, las transmisiones improvisadas, la neta, se ponen bien chidas, cabrón, Ajá. porque no sabes qué es lo que te espera dentro del lugar. Así es. O sea, se pone súper bueno. Así Cuando es. son improvisadas se pone súper bueno. Así es, sí es cierto. Y bueno, también otro requisito que realmente, bueno, no otro requisito, ¿cómo se dice? Otra posición que yo tengo de que tener una mujer y un hombre, o sea, la mujer y el hombre. Eso también igual es lo que también quiero tener, mi equipo de una mujer y un hombre. Así que si ustedes, mujeres, tienen pues que les guste también el valor y que les guste esto como nosotros, pues adelante, mándenme su inbox en Facebook, ya saben, el Justiciero USA, mándenme todo ahí. Y igual también también igual ir a locaciones en otros estados, Austin, Dallas, bueno, aquí estamos ahorita en Houston, en otras locaciones igual, si podemos ir también igual. Más adelante también estamos pensando ir para allá, para Nueva York, allá con nuestros seguidores de allá también, con nuestros hermanos que también allá también transmiten. Urbex Queen también, ¿en dónde está ella? Ella, al parecer, está en Indianápolis. También. Estaría chido ir a Indianápolis, hacer una colaboración bien chida. Colaboración, exacto. Justiciero, los Urban Watchers y pues Urbex Queen, ¿no? USA, la neta estaría chido, ¿sale? Pues pronto, ojalá y pronto pues estaremos por allá haciendo colaboración con todos nuestros compañeros de ahí, de la Gran Hermandad, ¿no? Así es, de la Gran Hermandad, la Administración Queen, todos saludos, gracias y pues que nos están apoyando, como dijimos, entre nosotros tenemos que apoyarnos para que esto crezca. Pues sí, pues tiene que subir esa onda, ¿no? Así es. Tenemos que tener todo el apoyo y colaboración de la banda. Bien. Pero pues también un dato muy importante es de que pues sin ustedes ahí apoyándonos, pues la neta no somos nadie, ¿no? No somos ni el Justiciero, no somos ni los Urban Watchers. Porque gracias a ustedes, pues ustedes hacen este canal suyo y lo hacen más grande, ¿no? Así es. Con todo el apoyo de ustedes. Así es. Antes que se me olvide, justicieros, gracias a mi patrocinador, la compañía ACA Multiservices Company LLC, que me está haciendo todo este tipo de, pues sin él pues no puedo viajar, mis cosas, teléfono, todo esto, pues él es el que me está patrocinando. Saludos al señor Alejandro Hernández, el dueño de la compañía ACAS Multiservices Company LLC. Vayan, él hace remodelaciones de todo tipo, te hace una casa completita, hace hoteles, hace restaurantes, él tiene todo, tiene para Chiro, tiene Tempeflow, tiene de todo. Se llama Multiservices. Saludos y muchísimas gracias a ellos, los que me están patrocinando. Muchas gracias y bueno, estamos, miren cómo está. Les quiero enseñar, miren. También hay están haciendo más, ¿verdad? Ahorita pasamos en uno que están empezando haciendo, miren. Ahí está, apenas lo están haciendo ese edificio. Hay otro edificio en construcción. Aquí no paran por edificios. No, pues sí, lo hacen bien pegadito, lo hacen ¿verdad? Lo hacen muy pegado todo. ¿Ese qué es, Omar? Es el estadio, ¿no? El estadio. Miren, ese es el estadio, miren. Ahorita vamos para allá, podemos ir para allá. Sí. Vamos ahorita allá a ver el estadio de los Miren, man. Ahí es donde no podemos llegar, ¿no? Vamos a cruzar, pero no, aquí no estamos en otro lado, sí, México. Aquí tenemos que cruzar como nos pide la ley, justicieros. Sí, no, pues es que también
Un dato importante, la neta sí, cuando Sa- andas aquí en Houston. Sí, saludos, saludos Escalera 112, un saludo a todos, muchísimas gracias desde España, un beso muy grande, muchísimas gracias chavas. También igual más adelante, ya cuando tengamos todos a lo mejor vamos para allá para España a visitarlas, toda la gran hermandad. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Nos vamos a España o qué? Directitos a España, ¿cómo no? Tenemos que irnos a España, ¿no? Sí, pues allá. Olé. A la gran hermandad y Sí, pues entre todos nos vamos a poner para irnos a España. así es, así es. Gracias, aquí los esperamos, claro. Pero yo creo que sí se va a quedar un buen tiempecito, ¿no? Va a tardar un poco. Sí, Pero pero tranquilo, no pasa nada. así es. Más vale lento que darle prisa y salga todo mal, ¿no? Claro. Pero bueno, otra vez recordarles, hoy en la noche a las 10 de la noche, no se pierdan por favor la transmisión con nuestros amigos Urban Watchers y con un servidor en una transmisión muy tétrica, que es el psiquiátrico, que me está comentando Omar que está muy grande, que a lo mejor ni podemos recorrer todo ese lugar una noche. La neta sí, está chido ese hospital, muy, así que muy recomendable ese hospital psiquiátrico. Tiene un poco de historia muy buena, Ajá. ¿sabes? Y no alcanzamos. Ya no alcanzamos. Podemos pasar, pero nos van a atropellar y bueno, a mí no me van a atropellar, ¿verdad? Mire, vamos para allá, Pero pero nos van a querer cobrar los carros. sí. Sí. Que es Omar. O es el parque, ¿verdad? Es un parque. Estacionamiento. Pues está muy tranquilo en el centro del downtown, justicieros, y pues hay un poquito de aire. No sé si se escuche bien. Poquito, bastante. Bastante, ¿verdad? Pero está rico. Sí, sabroso el airecito, está padre, está padre. Está sabroso. Vamos a brincarle. ahora sí ya. Aquí tienen como un metro, que es es una Sí, es el tren ligero. tienen aquí un tren ligero. Pues igual recorre lo que es casi el puro centro. Sí. ¿Sabes? Casi no recorre a la orilla de Houston. Casi nada más el puro centro. Así es. Ahora sí que aquí no es como en nuestro país, ¿no? Yo que vengo pues de la Ciudad de México, pues hay transporte público para todo, ¿no? Ah, sí. Vas a unos 20 minutos y hay transporte público. Tienes de todo, ¿sale? Y aquí no, aquí es diferente. Aquí lo que tienes que usar a fuerzas, pues es el vehículo, ¿no? Claro. Aquí no puedes andar sin vehículo, no puedes ir a la tienda sin vehículo. Aquí para todo es, al menos de que la tienda pues te quede cerquita, ¿no? Pero Así es. pues, aquí hay tiendas, por lo regular las tiendas aquí quedan un poco retiradas. Así es. Y luego aquí en el downtown, en el centro de Houston, ¿qué es lo que realmente es muy antiguo? Hay un lado que realmente tiene muchísimos años. Muy Histórico. La neta, no sabría yo decirte eso, ya que pues yo no vengo casi a lo que es el centro de Houston, no sé mucha historia del centro de Houston o de Houston, de la ciudad, Sí. ¿vale? Pues no sabría así decirte, a lo mejor te estaría mintiendo si te digo, no, pues, el poste, mira, el bicho poste se construyó en el biche año 2000, ¿no? Sí. Mira, ya estamos casi a la entrada de lo La que entrada Lo que del es el estadio. estadio. No creo que permitan grabar adentro, ¿verdad? Claro que sí, ahorita nos metemos. Sí. Si no, pues aplicamos la de ¿cómo se llama? La de los Urban Watchers. Órale. Y la del justiciero. Sí, metemos claro. a la brava, vamos a meternos. Órale. Eso es lo más común de uno, ¿verdad? Sí, es Miren, el
Hay Es el que- estadio donde pues los Astros, pues ahora sí que Los Astros. los Astros juegan. Órale. Miren, a lo mejor ahí, ¿qué es lo que piensan hacer? Ahí van a hacer algo más. Eh, Pienso yo y viendo el espacio, siento como que van a hacer un parqueadero, ¿no? Yo creo que sí, Un ¿no? estacionamiento, pues ya que el lugar es muy, pues ahora sí que muy visitado por partidos y eso, pues entonces bastante gente viene, ¿no? Claro. A los eventos aquí. Parece que hoy juegan, ¿no? Están jugando. ¿O qué? Sí. Hoy hay partido de los Astros. Todos los que les gusten los Astros de Houston. Béisbol. Todos los que les guste el béisbol. Pues ahí está jugando los Astros. Tú dices, mi justiciero, si nos llevamos una pelotita para jugar ahí en el campo. Mira, pues sí, para dárselos ahorita hoy en la noche, ¿no? Para aventárselos uno de los fantasmas, ¿no? A ver qué, Para que jueguen. sí, ¿no? Para que jueguen. nos Una- llevamos una pelotita. Una tú y una yo. Ay, ¿Cómo ves, Omar? papá, no, pues ya está. ¿Eh? Yo sin problemas, Mira, mira el carro de Omar. ¡Ay! Que no, Perdón que haga eso, pero no me gustaría que me tumbaran el canal por la música. Y luego, pues ustedes saben, los chavos de hoy en día con su música a todo volumen, parece que están en un antro, en el carro, ¿verdad? Miren las pelotitas, una pelotita chiquita, esta va a ser para Omar y esta va a ser para mí, ¿cómo ven? Ay, ¿Nos padrino, nos la llevamos o no? Nah, pues yo me va la mejor. Porque antes como que están muy desgastadas. Están todas desgastadas, ¿no, Omar? Sí, no. Miren. No me van a durar ni para un partido. Aquí está la taquilla para los Astros, a todos los que les gustan el béisbol, pues bueno, aquí andamos en Houston, Texas, downtown, en el centro. Pues como todos, me imagino que sí, está un lado donde hay histórico, donde hay historia, aquí en el downtown de Houston. ¿Cómo ves, Omar? Está chido. Créeme que yo nunca, el tiempo que llevo aquí viviendo en Houston, nunca he venido a un partido de los Astros. Ajá. Se ve que se pone bien bueno. Sí. Sí, la neta se ve que se pone chido, se pone bueno. Un partido de aquí de los Astros. Ajá. La neta, pues no soy muy fanático de lo que es este deporte del béisbol, ¿no? Ajá. La neta, pero se ve que se pone muy bueno. Claro. ¿A ti te gusta el béisbol? Sí, pues a veces cuando veo, no, casi no. A mí el que me gusta más es el básquetbol. Pero sí. Se ha de poner muy bueno un partido de esos. Bueno, más que nada, a mí me da miedo, te voy a decir, a mí me da miedo, sinceramente, venir a un partido de esos porque, pues yo he visto que la neta, cuando batean cuando hacen home run, las pelotas Sí. pegan pues ahora sí que con la gente, ¿no? Con los aficionados. Oh, sí. Y tengo miedo a que me caiga otra pelota y pues me truene mi diente, ¿no? Pues sí. Que me costó tanto. No, hombre. Fíjate, otro diente de oro, pues no. Pues hombre. no, que me tumbe otro, imagínate, no, pues va a estar cabrón, pues mejor así, ya mejor resguardo mi parrilla y si vengo voy a venir, pero a ver el partido con un casco de la NFL, ¿no? Claro. No, sí, fíjate que sí, a veces sí está este tipo de juegos, como dices, sí, cierto, a veces están peligrosos porque no sabes dónde te vaya a tocar el pelotazo. Es la suerte de que tengas, ¿verdad? Miren, aquí está, este es el parqueadero, ¿no? Que Parte de... pues está súper grande, el estadio, perdón. Miren, está súper grande. Saludos. Está súper grande. Miren, vamos a ver si. Miren.
el estadio de béisbol de los Astros Justicieros. Está súper grande. A ver, un día de estos venimos con nuestros amigos Urban Watchers aquí para que a ver si nos toca un pelotazo. ¿Sí, no? Pues ya de perdiz, ¿no? A ver a quién le toca el pelotazo, ¿verdad? Ya. Yo nomás sí les digo, cuídense la parrilla porque si quedan como yo no sé. Así es. Pero miren qué padre, tienen toda la actitud de hacer este tipo de... De hecho, si te das cuenta, este en estadio. cada poste hay una propaganda. Bueno, es cada jugador del sí, equipo, cierto, ¿no? sí, claro. Creo yo, son todos los jugadores del equipo. Todos los jugadores en cada poste de la lámpara del... Así es. Miren. Pues está muy grande este estadio. Hay otro estadio también, ¿no, Omar? Sí, pero ese no está aquí, es más a la orilla. Sí. Pero ese, ¿cuál es ese estadio? Es Es los que juegan también los de básquetbol, ¿no? los Rockets, pero... Los Rockers, ¿verdad? Ajá. No me acuerdo cómo se llama ese estadio. Miren la colotota que hay. Vamos a darle así de aquel lado o nos regresamos. Ya no hay nada para regresar. Ok. Sí, porque es ya los que van a entrar, ¿no? Ajá. Sí, ¿verdad? Pues cuéntame, Omar, ¿cómo conociste a tu equipo? ¿Cómo se Pues hicieron? mira, la neta, los Urban Watchers se conocen por medio pues de mi esposa, ¿vale? Resulta que pues Jonathan y Juan son primos de mi esposa, platicamos y pues resulta que nos dices, bueno, se le ocurre la idea ahí a Juan de comentar y si hacemos un canal de YouTube y pues rápido contestamos, ¿no? Pues órale, sobres, acerca de qué o qué onda, ¿sale? Sí. De qué se va a hacer, de qué se va a tratar y ahí es donde empieza a surgir la idea, ¿no? Claro. Bueno, pues mi idea era pues un sale cómico porque pues como pueden ver en las transmisiones, pues la neta a mí me gusta un poco más el humor, me gusta ser alegre, soy alegre, entonces me gusta el relajo, ¿sale? Sí. Y pues Juan pues empieza y nos comenta, ¿no? La neta quiero ser en el canal así como explorar lugares abandonados, Sí. ¿sale? Son lugares muy buenos, hay lugares muy buenos, muy chidos. Así es. Y pues me dice, no, pues yo quiero hacer un canal de exploración así como que urbana, ¿sale? Entonces ahí viene la idea, ¿no? De hacerlo mejor así, explorar lugares urbanos, lugares abandonados, ¿sale? Pero, ¿qué te crees, mi justiciero? Que nunca pensamos que el canal iba a ser específicamente paranormal, Okay. ¿sale? Porque nuestro proyecto iba a ser o era el de exploración urbana, no paranormal, sino que empezamos a transmitir, empezamos con nuestra primera transmisión, ¿sale? Y pues empezamos a explorar de hecho fue un bosquecito así chico, empezamos a explorarlo. Y empezó, me acuerdo que en esa primera exploración tuvimos como que movimientos así bien espantosos, Sí. la neta, pues desconocíamos del tema nosotros.
y empezamos a tomar ese como que ese desvío de exploración urbano a exploración paranormal, ¿no? Así es. Y pues en lo que fue realmente nuestro nombre, que es Urban Watchers, pues empezamos ahí con varios nombres, ¿sale? No teníamos bien definido el nombre del canal, ¿sale? Era muy diferente a lo que es ahorita, ¿no? Urban Watchers. Claro. El canal empieza a hablarse así como el orco urbano. Me acuerdo que Juan dice, no, pues vamos a hacer el orco urbano. Ahí empiezo, ¿no? ¿Y eso qué es el orco urbano? Pues el ojo urbano o sea, queríamos decir como lo que observamos, ¿no? En los lugares, ¿sale? Oh, ok. Entonces, ese era como que el nombre del canal, ¿sale? El ojo urbano. Y no, pues empezamos, ¿no? Con el cotorreo, no, que como ojo urbano, que no, pues que empezamos ahí a cotorrear, que la ceja peluda, Me imagino que uno de ustedes les dice la ceja peluda, ¿no? ajá, el cejas, ¿Quién es? el Juan. ¿Por qué le dicen el cejas? A ver. No, porque pues está muy Tiene mucho pelo, mucho ajá, bello. ajá, mucho vello en la ceja, ¿no? Ah, Entonces, ok. pues ahí viene el sobrenombre del cejas, Ok. ¿sale? Pero muy cómico empezamos esa vez muy cómicos, porque decíamos la ceja peluda, decíamos el ojo de Pandora, decíamos el ojo de Pandora, ¿no? Sí. Entonces empezábamos nosotros como que a bromear, con eso, ya lo estábamos poniendo más cómico, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Igual que se hicieron. No, Hasta no, que no. pues resultó el nombre ya oficial, que se quedó como Urban Watchers, que en español es Vigilantes Urbanos. ¿Quién tuvo la idea de ese nombre? Pues la idea surgió de los tres. Ajá. De los tres surgió la idea, ¿vale? Saludos, amigos. Unos dijeron, Juan pues, ya tenía como que el de Watchers, que era Vigilantes, ¿sale? Y pues ya lo pusimos así como Urban. Lo pegaron. Urbano, sí, Sí. Ya fue como que ya pulimos el nombre del canal, ¿no? Pero se puso chido, estuvo bien, tenemos muy buena relación, la neta, porque somos muy allegados, o sea, tenemos una muy buena relación de equipo, la neta, ¿no? Ok. No, pues está muy padre el nombre, Urban Watcher, está muy padre. Y bueno, pues como todos estamos aquí en Estados Unidos, pues tenemos que ponerle un nombre, pues que realmente, pues la mayoría de aquí donde radicamos lo vean, ¿no? ¿verdad? Exacto. Sí, tienes que ponerle nombre adecuado al lenguaje del país en el que estás, Claro. porque pues así es como la gente te empieza a buscar, ¿no? Así es. La gente te empieza a conocer por ese nombre. ¿Por qué? Pues porque es el idioma original del país, ¿no? Sí. Después teníamos que usar ese nombre, pero pues obviamente teníamos que tener el nombre muy concretado a que también se oyera muy bien en español, en nuestro idioma, Ajá. ¿sale? Entonces por eso fue que Urban Watchers, pues Vigilantes Urbanos, ¿no? Pues muy bien, muy padre nombre y también igual tiene unas buenas transmisiones. Estos chavos, por favor, síganlos, compartan y para de una vez decirles cuál es la página de ellos. Vamos a checarla y lo chequen para que vayan a suscribirse y también igual Sí, pues a nosotros nos pueden encontrar en las plataformas de pues, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, ¿sale? Nos pueden encontrar en esas plataformas como Urban Watchers, ¿sale? Nos pueden encontrar en esas plataformas. Los invito a que pues se suscriban a nuestro canal. Miren, de YouTube. Ese es su canal de ellos. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, ¿sale? Estamos a casi nada de llegar a los 1000 suscriptores, ¿sabes? Y tenemos por ahí como que un reto en
en esos 1000 suscriptores. Así es de que, pues es una sorpresita, ¿no? Es una sorpresita para que lo chequen, amigos. ¿Sale? Pasen y pues suscríbanse, denle like. Va a estar bueno ese reto que dimos. Entonces, ¿cómo ves, mi justiciero? Pues así es lo que es Houston. Claro, ¿Te ¿no? late o no te latió? Pues está muy padre, está fenomenal aquí y miren, como les digo, todos los rascacielos está muy padre. Esta es una iglesia, ¿no? Sí. ¿Cómo los agrego? Se llaman Urban Watchers. Urban Watchers, así. Ya ahorita les muestro otra vez la página de ellos. Y bueno, pues estamos, miren, esta es la página de ellos. Así. Urban Watchers. Ya mero llegan a sus 1000 suscriptores. Por favor, vayan, tienen buen contenido que tienen estos chavos y son muy exitosos también. Tienen a locaciones muy buenas, por eso realmente estoy aquí también compartiendo con ellos y pues vamos a compartir una hoy en la noche, no se les olvide. Vamos a estar a partir de las 10 de la noche, vamos a estar en una locación que es el psiquiátrico, el hospital psiquiátrico, que está muy grande. Y bueno, pues vamos a estar en ese hospital. Por favor, no se lo pierdan, no se lo pueden perder. Vayan a suscríbanse con el Justiciero USA en YouTube. Por favor, pongan la campanita para que les notifique que estoy en vivo. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar en el canal de Justiciero USA. Pues estamos aquí recorriendo el downtown, Houston, Texas. Y bueno, pues nos vamos a despedir, justicieros. Pues ya es hora de comer porque ya hace hambre. Pues vamos a tener nuestros alimentos. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, saludos a todos. Pues vamos a despedirnos ahorita con el buen Omar. Nada más que está con uno de los seguidores, está ahí compartiendo y todo. Y ahorita vemos para que también se despida, ¿verdad? Ahorita nos vamos a despedir. Pues muchísimas gracias a todos los seguidores que nos siguen y recuerden que hoy en la noche vamos a tener, pues nos vamos a despedir, don Omar. Así es, pues ya llegamos al final del recorrido en el centro de Houston. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado del sí. clima en Houston. Claro que sí, y no se les olvide irse a suscribirse a su canal, tienen buen contenido. ¿Y hoy qué vamos a tener? Así es, amigos, pues hoy en punto de las 10 de la noche, no se lo pierdan, vamos a estar transmitiendo desde un hospital psiquiátrico, la neta, de bastante terror. Va a estar súper bueno, así es de que no te lo puedes perder. Invita al amigo, a la amiga, al tío, a la tía, a la mamá, al papá, al amante, para que la abraces, para que la agarres, chinga, ¿cómo no? Así porque es, va a estar de miedo, porque va a estar de miedo, ¿no? Así es. Así es de que, la neta, amigos, les voy a decir, no se lo pierdan, en punto de las 10 de la noche vamos a empezar a transmitir, igual por la plataforma de El Justiciero, que es en YouTube, ¿sale, amigos? Pues no se lo pierdan esta noche en punto de las 10 para empezar a transmitir en el Hospital Psiquiátrico Paranormal. Así es. Bueno, así es, mi justiciero, ¿cómo ves? Pues muchísimas gracias y pues vamos a estar ahí en esa locación muy buena. Y pues muchos me están pidiendo que hagas lo que siempre hago cuando termino mi... cámara, vamos a ver si se puede, ¿ok? Para que veas que yo soy fan del justiciero. Así es. Chica. Bueno, muchísimas gracias a todos que se conectaron. Buenas tardes y pasen buenas tardes. Bueno, vamos a comer, que ya hace hambre. Hasta luego. Muy bien. Es, y bueno, amigos, vamos a hacer nuestra, como siempre, ¿verdad? Y recuerden que la justicia está en tus ojos. Ay, José, gracias. Hasta como que sentí poderes en los... Así es, amigos, pues gracias, va. Ya saben, Urban Watchers con ustedes, amigos, en Houston. No se lo pierdan, transmitiendo a mi canal, Justiciero USA. Hasta luego, bye. Hasta luego, gracias. amigos.